Nos vamos ahora de Morelos hasta Michoacán, en donde habitantes del municipio de Apatzingán vivieron más de 24 horas de terror. A las 3:42 de la madrugada del 25 de este mes, los radios de emergencia de Apatzingán, Michoacán, comenzaron a transmitir algo que pondría los pelos de punta a cualquier autoridad. Un convoy masivo de vehículos blindados había cruzado la frontera desde Jalisco, portando armamento de guerra y con la misión de ejecutar lo que los interceptores de comunicaciones habían bautizado como Operación Limpia Total. 32 sicarios de élite del cártel Jalisco Nueva Generación venían a eliminar por completo a los Hermanos del Pacífico, la organización criminal que había controlado esa región durante más de una década. Rosa Elena Rodríguez Vélez, la secretaria de Seguridad Pública Estatal que había sobrevivido a 2 intentos de asesinato en los últimos 6 meses, estaba a punto de protagonizar la operación más audaz de su carrera. Una operación que terminaría con 22 sicarios muertos, 3 elementos de fuerzas especiales caídos en combate y un precedente que cambiaría para siempre las reglas de enfrentamiento entre el Estado mexicano y el crimen organizado en el corazón de Tierra Caliente. La historia que vas a escuchar no apareció en ningún noticiero nacional. Es el relato preciso de cómo Rodríguez Vélez transformó una invasión criminal en una trampa mortal, utilizando tácticas de contrainsurgencia que habrían impresionado a los mejores estrategas militares del mundo. Una operación donde cada disparo fue milimetrado, cada emboscada calculada y cada muerte documentada por un Estado que había decidido responder al terror con terror. Apatzingán no era territorio cualquiera. Era el epicentro neurálgico de la producción de fentanilo en Michoacán, el lugar donde confluían laboratorios clandestinos, rutas de precursores químicos desde Asia y corredores de distribución hacia Estados Unidos. Los Hermanos del Pacífico, liderados por Carmelo y Sebastián Mendoza Aguilar, habían convertido la ciudad en su fortaleza personal, cobrando derecho de piso a cada negocio, controlando cada esquina y manteniendo un ejército privado de más de 200 sicarios. Pero el CJNG había decidido que era momento de expandir su territorio hacia el sur. Los Hermanos del Pacífico representaban el último obstáculo para crear un corredor ininterrumpido desde los laboratorios de Jalisco hasta los puertos de Michoacán. La guerra era inevitable, y ambas organizaciones se prepararon para lo que prometía ser el enfrentamiento más sangriento en la historia reciente del Estado. Rosa Elena Rodríguez había estado monitoreando esta escalada durante meses. Sus equipos de inteligencia habían infiltrado comunicaciones de ambos cárteles, y sabían que el enfrentamiento no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Cuando las interceptaciones revelaron que el CJNG había decidido ejecutar una limpia total que incluía la masacre de civiles y autoridades locales, Rodríguez activó el protocolo de emergencia que había diseñado específicamente para este escenario. A las 2 de la madrugada, 1 hora y media antes de que el convoy del CJNG cruzara hacia Michoacán, Rodríguez coordinó desde el Centro de Comando Estatal el despliegue de 300 elementos de élite en posiciones estratégicas alrededor de Apatzingán. No era una operación reactiva, era una emboscada perfectamente orquestada donde el Estado mexicano llegaría no solo primero, sino preparado para aniquilar completamente a los invasores. El convoy del CJNG entró a Apatzingán exactamente como habían prometido las comunicaciones interceptadas: 8 vehículos blindados en formación de ataque, sicarios con uniformes tácticos asomándose por las ventanillas empuñando rifles Barrett y lanzagranadas. Las cámaras de dron que sobrevolaban la zona captaron cada detalle de lo que parecía una operación militar profesional. Los criminales avanzaban con disciplina táctica, comunicándose por radio, estableciendo perímetros de seguridad. Lo que no sabían los sicarios del CJNG es que cada frecuencia de radio que utilizaban había sido comprometida desde hacía semanas. Rosa Elena había logrado algo que ningún funcionario de seguridad había conseguido antes: no solo interceptar las comunicaciones enemigas, sino infiltrar operadores que transmitían información falsa sobre las posiciones de los Hermanos del Pacífico, llevando al convoy directamente hacia las posiciones de las fuerzas federales. Están siguiendo la ruta que les marcamos, informó la analista principal. 8 vehículos confirmados, 32 ocupantes. Armamento pesado detectado. Se dirigen exactamente hacia la zona de exterminio. Rodríguez, con la determinación férrea que la había convertido en la funcionaria de seguridad más temida por los cárteles, ordenó: ejecuten fase alfa, que no quede ni uno vivo. La primera camioneta del CJNG explotó a las 3:58 de la madrugada, cuando pasó sobre una carga explosiva enterrada en el asfalto y detonada remotamente por especialistas del ejército.
La explosión fue tan violenta que el vehículo blindado salió proyectado 3 metros en el aire antes de estrellarse convertido en chatarra humeante. Los 4 sicarios que iban dentro murieron instantáneamente, desintegrados por la fuerza de la detonación. Inmediatamente después, desde 5 posiciones elevadas diferentes, francotiradores militares comenzaron a eliminar sistemáticamente a los sicarios que intentaban salir de los vehículos restantes. Los disparos llegaban desde distancias de hasta 800 metros, ejecutados con la precisión de cirujanos letales que habían entrenado durante años para este tipo de operaciones. Cada bala encontraba su objetivo: cabezas, corazones, centros de masa. El convoy del CJNG, que había entrado a Apatzingán como una fuerza invasora imparable, se desintegró en cuestión de minutos bajo el fuego coordinado de elementos que habían convertido cada edificio, cada azotea, cada esquina en una posición de tiro mortal. Los sicarios, acostumbrados a intimidar con su presencia y su armamento, se encontraron atrapados en un laberinto de muerte donde cada movimiento los acercaba más a su eliminación. Objetivo Bravo neutralizado, informaban los francotiradores por radio. Objetivo Charlie eliminado. Objetivo Delta fuera de combate. Los reportes llegaban cada pocos segundos al centro de comando donde Rosa Elena seguía la operación en tiempo real, observando en pantallas térmicas cómo los puntos rojos que representaban a los sicarios se iban apagando uno por uno. Los sicarios que lograron salir vivos de los primeros vehículos intentaron reagruparse detrás de un autobús abandonado, pero se dieron cuenta de que habían caído en una trampa diseñada durante meses de preparación. Las fuerzas especiales habían transformado a Apatzingán en un campo de exterminio, donde cada refugio aparente era en realidad una posición de tiro con campos cruzados de fuego. Un grupo de 8 sicarios trató de refugiarse en una gasolinera, pensando que las fuerzas federales no se atreverían a disparar cerca de los tanques de combustible. Lo que no sabían es que los tanques habían sido previamente vaciados y que elementos de fuerzas especiales los esperaban ocultos en el interior de la estación. El enfrentamiento duró menos de 2 minutos, 8 sicarios muertos, 0 bajas federales. Los helicópteros artillados que aparecieron en el cielo de Apatzingán a las 4:05 de la madrugada no llegaron para evacuar heridos o proporcionar apoyo, llegaron para completar la masacre. Sus ametralladoras pesadas comenzaron a barrer las posiciones donde se habían refugiado los sicarios sobrevivientes, convirtiendo vehículos blindados en coladores humeantes y eliminando cualquier posibilidad de escape o reagrupamiento. Fase Bravo. Eliminación de blancos restantes. Ordenó Rodríguez cuando las cámaras de dron mostraron que aún había movimiento en 2 vehículos. Los helicópteros ajustaron posición y lanzaron misiles guiados contra los objetivos. Las explosiones iluminaron el amanecer como soles artificiales, y el estruendo se escuchó hasta en poblados vecinos a 20 kilómetros de distancia. En 45 minutos de combate absolutamente desigual, 22 sicarios del CJNG habían perdido la vida sin lograr disparar un solo tiro efectivo contra las fuerzas federales. Los 10 sobrevivientes, heridos y traumatizados, se rindieron sin condiciones cuando se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escape. La operación limpia total había terminado, pero no como sus planificadores esperaban. La operación tuvo su costo para las fuerzas del orden. 3 elementos de fuerzas especiales perdieron la vida cuando un sicario herido activó una granada antes de morir, y 7 más resultaron heridos por esquirlas y fuego cruzado. Rosa Elena, informada inmediatamente de estas bajas, supervisó personalmente que las familias de los caídos recibieran todas las prestaciones y reconocimientos que merecían sus héroes. Pero lo que marcó la diferencia histórica de esta operación no fue su efectividad táctica, sino su documentación completa. Rosa Elena había ordenado que toda la operación fuera grabada por drones equipados con cámaras de alta definición, creando un registro minuto a minuto de cómo el Estado mexicano había eliminado a una célula de élite del crimen organizado. El video resultante, de 12 minutos de duración, mostraba desde la entrada arrogante del convoy del CJNG hasta la rendición de los sobrevivientes. Las imágenes eran brutales pero también pedagógicas. Demostraban que cuando el Estado mexicano decidía actuar con determinación y recursos, ninguna organización criminal podía resistir. Que sirva de ejemplo para cualquier grupo que piense que puede venir a sembrar terror en Michoacán, declaró Rodríguez en la conferencia de prensa donde presentó extractos del video. Estos 22 individuos llegaron a masacrar civiles y tomar control de nuestro territorio. Se encontraron con las Fuerzas Armadas de México funcionando como una máquina de guerra perfectamente calibrada. La reacción nacional e internacional fue inmediata y polarizada. En redes sociales, el video generó millones de visualizaciones en las primeras 24 horas.
Los comentarios reflejaban una sociedad dividida entre quienes aplaudían la mano dura del gobierno y quienes cuestionaban los métodos empleados. Pero en Jalisco, territorio del CJNG, el mensaje llegó con claridad cristalina. Michoacán estaba defendido por fuerzas que podían aniquilar a cualquier invasor. Los análisis de inteligencia revelaron que el CJNG había invertido más de 8 millones de pesos en la Operación Limpia Total. Vehículos especialmente blindados, armamento importado de Europa del Este, equipamiento táctico militar, sobornos a informantes. Todo perdido en menos de una hora de fuego federal. La pérdida económica fue devastadora, pero el golpe al prestigio y moral de la organización fue irreparable. En las semanas siguientes a la masacre de Apatzingán, las interceptaciones de comunicaciones del CJNG mostraron pánico en sus filas. 3 células menores del cártel se desintegraron voluntariamente, prefiriendo desaparecer antes que enfrentar una operación similar. La doctrina Apatzingán, como comenzaron a llamarla los analistas de seguridad, había demostrado su efectividad disuasoria. Pero Rosa Elena Rodríguez sabía que esta victoria era solo el primer paso en una estrategia más amplia. Mientras revisaba los informes de inteligencia en su oficina de Morelia, ya planeaba la fase 2, la eliminación completa de los Hermanos del Pacífico, aprovechando que el CJNG los había debilitado con su intento de invasión fallido. Los hermanos Carmelo y Sebastián Mendoza habían perdido credibilidad después de no poder defender su territorio del ataque del CJNG. Sus propios sicarios comenzaban a cuestionar el liderazgo, y las células menores que operaban bajo su protección empezaron a buscar nuevos patrones. Era el momento perfecto para asestar el golpe final a la organización criminal más poderosa de la región. 5 días después de la masacre de Apatzingán, Rosa Elena ordenó la Operación Corazón de Tierra Caliente, un operativo simultáneo en 18 ubicaciones diferentes para capturar o eliminar a todos los líderes de los Hermanos del Pacífico. La operación, ejecutada al amanecer del 30 de este mes, fue la coordinación interinstitucional más compleja en la historia de Michoacán. 1,200 elementos de Marina, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal participaron en operativos simultáneos que abarcaron desde laboratorios ocultos en la sierra hasta casas de seguridad en el centro de Apatzingán. La sincronización fue perfecta. A las 5:30 de la mañana, 18 objetivos fueron neutralizados en el mismo minuto. Carmelo Mendoza Aguilar, el hermano mayor y cerebro financiero de la organización, fue capturado mientras desayunaba en una casa de seguridad que creía completamente secreta. La operación fue tan silenciosa que ni siquiera se despertaron sus guardaespaldas, que fueron arrestados mientras dormían. Su hermano Sebastián corrió peor suerte. Murió en un enfrentamiento en su rancho cuando intentó resistirse a la detención con un grupo de sicarios leales. Los resultados de la Operación Corazón de Tierra Caliente fueron devastadores para los Hermanos del Pacífico: 14 líderes capturados o eliminados, 180 y 3 sicarios detenidos, 29 laboratorios de fentanilo desmantelados y el decomiso de 120 toneladas de precursores químicos valorados en más de 200 millones de pesos. Pero el golpe más significativo fue el financiero. Los equipos de inteligencia financiera rastrearon y congelaron 42 cuentas bancarias que contenían más de 300 millones de pesos, desmantelaron una red de 85 empresas fachada y incautaron propiedades por valor de 500 millones de pesos adicionales. Los Hermanos del Pacífico no solo perdieron su estructura operativa, perdieron su capacidad económica para reconstruirse. La caída de los Hermanos del Pacífico creó un vacío de poder que Rosa Elena se aseguró de que no fuera ocupado por otra organización criminal. Inmediatamente después de los operativos, desplegó una ocupación militar permanente en Apatzingán que incluía bases avanzadas, patrullajes constantes y un sistema de inteligencia comunitaria que involucró a la población civil en la identificación de actividades sospechosas. Los resultados fueron inmediatos. En el primer mes después de la eliminación de los Hermanos del Pacífico, los homicidios en Apatzingán disminuyeron 70%, los secuestros prácticamente desaparecieron, y por primera vez en más de una década, las familias pudieron caminar por las calles después del anochecer sin temor a ser víctimas del crimen organizado. 3 meses después de las operaciones de este mes, Rosa Elena recibía en su oficina los informes consolidados de lo que los medios habían bautizado como la reconquista de Tierra Caliente. Las cifras eran impresionantes: más de 400 criminales detenidos o eliminados, 57 laboratorios desmantelados, 300 toneladas de droga incautada y la desarticulación completa de 2 organizaciones criminales mayores. Pero más importante que los números era el cambio cualitativo en la región. Apatzingán, que durante años había sido sinónimo de violencia y terror, comenzaba a recuperar su vida normal.
Escuelas que habían cerrado por amenazas criminales reabrieron sus puertas, negocios que habían quebrado por el cobro de derecho de piso reiniciaron operaciones y familias que habían huido comenzaron a regresar a sus hogares. El modelo implementado por Rosa Elena en Michoacán comenzó a replicarse en otros estados. Gobernadores de Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa solicitaron asesoría para implementar estrategias similares en sus territorios. La doctrina Apatzingán se había convertido en un referente nacional para el combate al crimen organizado. Los análisis internacionales también fueron favorables. Expertos en seguridad de la Drug Enforcement Administration estadounidense elogiaron la coordinación y efectividad de las operaciones michoacanas. Agencias de inteligencia de Colombia e Israel solicitaron intercambios de información y técnicas. México había demostrado que podía ganar la guerra contra el narcotráfico cuando aplicaba recursos, inteligencia y determinación en dosis adecuadas. Sin embargo, Rosa Elena era consciente de que la victoria en Michoacán no significaba el fin de la amenaza del crimen organizado. Otras organizaciones criminales observaban atentamente lo ocurrido en Tierra Caliente, adaptando sus estrategias y buscando formas de evitar el destino de los Hermanos del Pacífico y los sicarios del CJNG eliminados en Apatzingán. Los reportes de inteligencia mostraban que el cártel de Sinaloa había comenzado a reclutar ex-militares para crear células más profesionales y difíciles de infiltrar. Los remanentes del CJNG habían modificado sus protocolos de comunicación y adoptado tecnologías de encriptación más sofisticadas. La guerra contra el narco estaba evolucionando, y Rosa Elena sabía que debía mantenerse siempre un paso adelante. En su último informe del año, Rosa Elena escribió una reflexión que definiría el legado de las operaciones de Michoacán. Hemos demostrado que cuando las instituciones mexicanas coordinan sus esfuerzos y actúan con determinación, no existe organización criminal que pueda resistir. Apatzingán no fue solo una batalla. Fue la prueba de que México tiene la capacidad, el valor y los recursos para derrotar definitivamente al crimen organizado. Con inteligencia superior, coordinación perfecta y voluntad política inquebrantable, podemos liberar cada pueblo, cada ciudad, cada rincón del territorio nacional. Las operaciones de noviembre habían costado la vida a 6 elementos de las fuerzas federales y heridas a 23 más. Rosa Elena llevaba cada nombre grabado en una placa de metal que guardaba en su escritorio y que consultaba cada mañana antes de comenzar su jornada. Para ella no eran estadísticas de guerra. Eran héroes que habían dado su vida para que las familias mexicanas pudieran vivir en paz. Un año después de la masacre de Apatzingán, Rosa Elena visitó la ciudad para inaugurar un centro comunitario construido exactamente en el lugar donde habían muerto los 22 sicarios del CJNG. Las calles que habían sido escenario de exterminio ahora estaban llenas de niños jugando fútbol y familias disfrutando de festivales comunitarios. El cambio era tan radical que parecía imposible que fuera el mismo lugar. Durante la ceremonia de inauguración, una mujer mayor se acercó a Rosa Elena con lágrimas en los ojos. «Hace 2 años mi nieto no podía salir a jugar porque los narcos controlaban hasta las esquinas», le dijo. «Hoy lo veo correr libre por estas calles. Usted nos devolvió nuestro pueblo, señora secretaria. Nos devolvió nuestra vida». Esta es la historia real de cómo 32 sicarios de élite del CJNG aprendieron que el Estado mexicano había decidido responder al terror con una fuerza superior y más organizada. Una lección grabada en alta definición, documentada al segundo, y que cambió para siempre el equilibrio de poder entre el crimen organizado y las instituciones mexicanas en una de las regiones más conflictivas del país. La masacre de Apatzingán no fue solo un enfrentamiento, fue una declaración de principios, un punto de inflexión y una demostración de que cuando México decide pelear en serio, sabe cómo ganar. Rosa Elena Rodríguez había probado que el Estado mexicano podía ser más letal, más inteligente y más determinado que cualquier cártel. Suscríbete si quieres conocer las operaciones que realmente están cambiando México, porque la guerra contra el narco tiene muchos frentes, y cada victoria cuenta una historia diferente de valor, estrategia y justicia.